Bueno, vamos a empezar viendo ya otro tema. Ya vamos a empezar eh, a ver otros tipos de glándulas. La que nos va a tocar ahora se llama el páncreas, ¿sí? A ver si me pasa esto. Ahí está. Bueno, el páncreas, bueno, es una glándula bastante particular. Si bien nosotros la vemos acá como parte del sistema endocrino, recuerden una cosa que el páncreas no es una glándula exclusivamente o no es un órgano exclusivamente del sistema endocrino, sino que también va a tener una función en el sistema digestivo, ¿sí? Y bueno, y justamente su ubicación es, bueno, es en la cavidad abdominal, bueno, está muy próxima a lo que es el estómago y el hígado, y es un órgano que está dividido, bueno, justamente en tres sectores, ¿sí? Que acá lo podemos diferenciar. La cabeza, ¿sí? El cuerpo y la cola, ¿sí? Esta glándula, bueno, se caracteriza por ser mixta, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto las glándulas, teníamos glándulas que tenían actividad exócrina, como las glándulas mamarias, que vertían todo su contenido hacia un conducto que se conectaba hacia el exterior del cuerpo o hacia el interior de la cavidad de algún órgano. Y las glándulas endocrinas volcaban su contenido directamente al torrente sanguíneo. Bueno, las glándulas mixtas tienen esa característica de tener tanto funciones endocrinas como exócrinas, ¿sí? En lo que es la parte exócrina, digamos, de esta glándula, es la producción de un conjunto de sustancias. A ver, vamos a admitir a alguien más, ahí está. Va va a producir un conjunto de sustancias y va a terminar volcando en forma líquida, digamos, todas estas sustancias en una porción del intestino grueso, perdón, del intestino delgado, en una porción que se llama el duodeno, ¿sí? Que es la primera parte del intestino después que sale eh, que va a desembocar, digamos, cuando todo el contenido del estómago, digamos, va hacia el intestino, va hacia el intestino delgado. Bueno, esa primera porción del intestino delgado se llama el duodeno, ¿sí? Y ahí es donde va a volcar su contenido el páncreas, ¿sí? Y ese contenido, bueno, está, digamos, constituido por una gran cantidad de enzimas que van a ayudar a digerir, digamos, o van a empezar a actuar sobre proteínas, sobre hidratos de carbono, ácidos nucleicos, ¿sí? Y también van a estar, digamos, otras sustancias como el bicarbonato, que eso va a ayudar, digamos, a reducir un poco el pH ácido que tiene el contenido de nuestro estómago cuando pasas al intestino. Recordemos que en el estómago hay mucho ácido, se produce y se libera ese ácido en la cavidad del estómago para degradar la comida. Entonces, a modo de protección, se vierten ciertas sustancias desde el páncreas para que cuando pasen hacia el intestino no sean tan ácidas, ¿sí? Y esa es una de las funciones que va a tener el páncreas en ese sistema digestivo. Y acá podemos ver, bueno, que justamente cómo es producida las sustancias por el páncreas y son vertidas hacia un órgano, que en este caso es el intestino delgado, pero que también eh, va a tener una porción o una parte o una función endocrina. Por lo tanto, va a producir hormonas, ¿sí? Si bien produce varios tipos de hormonas, nosotros nos vamos a concentrar en dos, ¿sí? Que es la insulina y el glucagón. Bueno, acá está un poco lo que eran las funciones endocrinas, ¿sí? Que van a producir esas enzimas para descomponer, bueno, justamente proteínas, ácidos grasos, perdón, ácidos nucleicos.
Y las hormonas que son producidas acá en este páncreas, tenemos insulina, glucagón, somatostatina, hay otras perdón, hay otras hormonas también que van a producir, pero bueno, pero las más relevantes, ¿sí? Es la insulina y el glucagón. Bien, en cuanto a lo que es la páncreas, eh, la parte endocrina de ese páncreas, ¿sí? Son células, ¿sí? A ver si están acá, son, digamos, la parte del páncreas, no están acá. El páncreas entonces tiene una parte que va a funcionar, digamos, como glándula endocrina, ¿sí? Y la parte endocrina de este páncreas va a estar constituido, digamos, por conjunto de células, en realidad, ¿sí? Y que van a estar agrupadas formando un componente, digamos, que se van a llamar islotes pancreáticos o islotes de Langerhans o Langerhans. Langerhans, así es la pronunciación correcta. Pero para que ustedes no se armen líos con las pronunciaciones de estas palabras, es aceptado que se diga islotes pancreáticos, ¿sí? Y estos islotes están constituidos por distintos tipos de células endócrinas, ¿sí? Productoras de hormonas, que son alfa, beta, gamma y delta. O sea, no hay mucha, parece que no han tenido mucha imaginación al denominar estas células, pero de estas cuatro células que van a estar formando estos islotes, a nosotros nos van a interesar las células alfa y beta porque son las que van a producir la insulina y el glucagón, ¿sí? Estas dos hormonas, ¿sí? Bueno, acá tenemos un poco lo que son eh, una representación de lo que es una célula alfa o A y célula beta o B, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, justamente un capilar sanguíneo, ¿sí? O sea que en el interior hay sangre, ¿ven? Está circulando la sangre. Entonces, estas células están en contacto bastante íntimo con el capilar sanguíneo, que es un vaso, digamos, por donde va a circular la sangre y directamente van a volcar hacia el interior de esa sangre las hormonas. Y bueno, ya habíamos hablado nosotros un poco cuando vimos la parte general de la insulina y el glucagón, pero acá lo vamos a repetir y vamos a profundizar un poquito más. Eh, ah, Antes que me olviden, estas dos hormonas, ¿sí? Recuerdan que eran hormonas antagónicas, ¿sí? O sea, que van a tener efectos contrarios en el cuerpo de las personas. La insulina, habíamos dicho, cuando habíamos visto la parte de generalidades de hormonas, la insulina lo que producía era una disminución de la concentración de azúcar en la sangre, ¿sí? Ustedes no se olviden de eso, ¿sí? No saquen el foco, ¿sí? De la concentración de azúcar en sangre. Y en cambio, el glucagón tiene un efecto contrario que permitía que esa concentración de azúcares en la sangre aumente, ¿sí? Entonces, la insulina lo disminuye y el glucagón permite que aumente la concentración de glucosa en sangre. Bien, acá tenemos la insulina. La insulina es una hormona, digamos, de naturaleza proteica. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando veíamos que había de distintas naturalezas. Bueno, las hormonas de naturaleza proteica por lo general tenían sus receptores en las membranas. Entonces, acá tenemos una insulina que va a estar formada por estas cuentas, parecen cuentas de collar, digamos, ¿sí? Y son los distintos aminoácidos con los que va a estar formada. Y acá podemos ver, bueno, que justamente son dos cadenitas, ¿sí? De aminoácidos que van a estar unidos por un tipo de enlace bastante particular que se llaman los puentes disulfuro, ¿sí? Son dos átomos de azufre, uno de cada cadena y que se terminan uniendo. Y eso hace que estas dos cadenitas estén unidas, formando una sola molécula,
¿sí? Que es llamada la insulina. Bueno, ocurre algo bastante particular con la insulina, que eso no ocurre tanto con las otras hormonas, ¿sí? La insulina es una proteína o una hormona de naturaleza proteica que se ha conservado, digamos, en todas las especies de vertebrados, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que las insulinas de otros animales, como el perro, el gato, el chancho, la vaca, tienen la misma constitución de esa proteína, ¿sí? O sea, las cadenas estas que vemos acá se conservan, ¿sí? Y es tan alta, digamos, la conservación, digamos, de la forma y de lo que está constituido eh, esta proteína, que eso es algo, bueno, bastante raro, ¿está bien? Por supuesto, si hay pequeñas diferencias, ¿sí? Reemplazando, bueno, alguno de estos aminoácidos o variando, digamos, la ubicación de estos aminoácidos, ¿sí? No sé, supongamos, a modo de ejemplo, eh, a ver si acá tenemos uno que se llama leucina, este es leu, y acá tenemos la histidina, perdón. Entonces, en algunos animales capaz que están invertidas, ¿sí? El orden de estas aminoácidos, pero, o sea, es algo mínimo, digamos, lo que va a cambiar. Entonces, por eso se dice que tienen una estructura similar en todos los grupos. Hay pequeñas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, la insulina humana y la de la vaca se diferencian en tres aminoácidos y la insulina, digamos, más parecida a la del humano es la insulina del Hola chancho, David, ¿cómo ¿sí? estás? Perdón que recién te contesto, pero Que hoy si día no me tenía clase equivoco, bueno, virtual eso y estoy en varían clase en un virtual solo ahora. tipo en un solo Nada, tipo le de he dicho de que ha aminoácidos. sido un ataque de alergia, sumado a la flema y a los bronquios que tiene lleno de moco. Me dice que termine el antibiótico y que... Pamela, el micrófono. Quiero escuchar el chisme, che. Bueno, Perdón. entonces, la insulina del chancho ha sido utilizada, digamos, durante mucho tiempo, digamos, por el humano. Se hacían extractos de insulinas de chancho para ser utilizado, digamos, para tratar la diabetes. Eh, pero, ¿qué es lo que pasa? Tiene se la puede usar, digamos, a corto plazo, eh, ya que cuando se empezaba a utilizar mucho la insulina del chancho para que tenga efecto en nuestro propio cuerpo puede llegar a detectar, bueno, que justamente es una proteína que no es producida por nosotros mismos debido a ese solo aminoácido que es distinto, eh, el cuerpo en algún momento lo va a detectar que es una sustancia extraña, ¿sí? Entonces, termina rompiendo nuestro propio sistema defensivo, va a terminar rompiendo a esa insulina y no va a poder actuar. Entonces, para poder mejorar eso, ¿qué se ha hecho? Bueno, se ha aislado, ¿sí? El gen de los humanos, que es el productor de la insulina, ¿sí? Se lo ha pegado a un ADN, ¿sí? De bacterias, como lo vemos acá. Fíjense que acá tenemos el material hereditario de una bacteria, ¿sí? Acá tenemos un pedacito del ADN nuestro, ¿sí? ¿Qué se hace con el ADN de la bacteria? Por medio de algunas enzimas se lo corta y se lo pega, ¿sí? A ese ADN bacteriano y después ese nuevo ADN que va a estar constituido por ADN de bacterias y ADN de humano, se lo utiliza, bueno, justamente para la fabricación de la insulina. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es darle la receta, ¿sí? De cómo se fabrica la insulina a una bacteria, se lo colocamos dentro de su ADN y la insulina empieza la producción de la insulina humana, ¿sí? Entonces, esta es la insulina que se utiliza, digamos, eh, para el uso, digamos, contra la diabetes.
Entonces se hacen estos cultivos de bacterias y la bacteria es la que se va a encargar de sintetizar o de fabricar esa nueva insulina. Entonces, al ser una insulina humana, aunque esté hecha por bacterias, es insulina humana, ¿sí? Porque viene desde la receta, desde el gen del humano. Entonces, con esta técnica se empezó a utilizar, digamos, después ya para tratar a animales domésticos, como por ejemplo los perros, ¿sí? Con la misma técnica. Bueno, la insulina, ¿sí? Al ser una perdón, al ser una proteína, tiene que pasar por un proceso de maduración. Desde que se fabrica hasta que es liberada para ser utilizada, va pasando por una serie de pasos, ¿sí? Donde se va a ir editando, digamos, ¿sí? Entonces, acá en este dibujo nosotros podemos ver, bueno, justamente una cadena extremadamente larga, ¿sí? Que es la primera insulina, digamos, que nosotros fabricamos, ¿sí? Esto que está acá es una proteína, ¿sí? Copiada a partir de nuestros propios genes. Pero esta proteína, que es extremadamente larga, no es la insulina, ¿sí? Sino que es llamada la preproinsulina. ¿Está bien? Entonces, para hacerse en nuestro cuerpo, digamos, para hacer la insulina, esto tiene que editarse porque es algo extremadamente grande. Entonces, el primer paso que se hace, bueno, es sacar estas primeras secuencias de aminoácidos, ¿sí? Que es este de color morado, ¿sí? Y después nos va a dar una nueva molécula, fíjense que ya no está el morado, sino que está el azul, el amarillo y el verde. Bueno, esta nueva molécula se llama proinsulina, ¿sí? A la cual, ¿sí? Se la va a editar también, se le saca, digamos, toda esta cadena de aminoácidos de color amarillo, ¿sí? Y quedan las dos cadenas, ¿sí? De la cual va a estar hecha la insulina. Todo este proceso que vemos acá, bueno, obviamente es un proceso mucho más complejo, se necesitan muchas enzimas para la fabricación, digamos, de la insulina, pero va a ocurrir acá. Fíjense en lo que es el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Que es donde se fabrican proteínas. Recordemos que esto es una proteína. Y después pasan hacia el Golgi, donde en el Golgi, recuerden que se empaquetaba todo lo que era producido en el retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces, estas pelotitas que vemos acá con puntitos rojos es lo que nosotros llamamos la insulina. Cada uno de esos puntitos rojos es una molécula de insulina y ha pasado por todos estos procesos, ¿sí? Y acá vemos que estas dos cadenas, ¿sí? La cadena verde y la cadena azul, ¿sí? Por el tipo de, la forma que tienen, digamos, quedan muy cercanas, bueno, justamente porque estos átomos de azufre terminan produciendo un tipo de unión que es el puente disulfuro, ¿sí? Entonces acá ustedes pueden ver la molécula esta grande, ¿sí? Llamada proinsulina, que empieza a editarse para formar la proinsulina y después ya tenemos la insulina, que es la que va a viajar por el torrente sanguíneo, ¿sí? Pero es para que ustedes vean un poco el origen de por qué se ha formado esta doble cadena, ¿sí? Antes era una sola molécula a la cual se le han ido sacando eh, segmentos de eslabones, ¿sí? Y al estar muy próximas dos cadenas, quedan unidas por estos puentes, como les decía, que se llamaban puentes disulfuro. Bueno, es una molécula que una vez que está liberada en la sangre no es que dura mucho tiempo. Esta molécula está viajando por nuestra sangre y después de los 5 minutos esa molécula deja de ser activa, o sea, ya no va a funcionar más y el cuerpo la tiene que reabsorber, ¿sí? ¿Cuándo se libera esa insulina? Bueno, justamente cuando en nuestro cuerpo empieza a aumentar los niveles de azúcar en sangre. Una vez que se llega a cierto nivel, hay una serie de receptores, no sé si se acuerdan que habíamos visto en neurología que habían quimiorreceptores que iban detectando la concentración de las sustancias en la sangre. Entonces,
cuando se detectan que en la sangre ha empezado a aumentar los niveles de azúcar después de ingerir comida, que acá podemos ver que alguien se ha comido una hamburguesa, pasa por el tracto digestivo, se reabsorben los nutrientes y esos nutrientes van a parar hacia la sangre, ¿sí? Entonces, cuando aumentan los niveles de glucosa, es una señal, ¿sí? Que se tiene que liberar la insulina. Entonces, una vez que es liberada la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a actuar sobre distintas células de nuestro cuerpo, como por ejemplo el hígado o los músculos, para que ese azúcar que está en la sangre salga de ahí, ¿sí? Y sea reabsorbida por nuestro cuerpo, ¿sí? Por distintas células. Entonces, ¿cuál es el efecto de la insulina? Es que disminuye. Fíjense que acá tenemos estos, estos pentágonos, estos símbolos de glucosa, ¿sí? Que están en alta concentración, pero cuando llega la insulina, ¿sí? Se libera la insulina desde el páncreas, fíjense que acá está la insulina, eh, cuando aumentan los niveles de insulina, inmediatamente nuestro cuerpo va a reabsorber esas moléculas de glucosa que bueno, pueden pasar hacia el hígado o hacia los músculos y nuestra sangre va a tener menor concentración de glucosa. Fíjense que acá tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis moléculas de glucosa en esta parte, digamos, de la circulación de la sangre. En cambio, acá tenemos una gran cantidad de glucosa y acá tenemos glucosa e insulina. Entonces, una vez que ya se ha liberado la insulina, se absorbe esa glucosa. Bueno, ¿qué efectos va a tener esta insulina en nuestro cuerpo? Una vez que se une, digamos, a su receptor, eh, inmediatamente, a ver si tengo acá, bueno, no lo tengo acá, ya lo voy a mostrar porque tengo más adelante para que vean cómo actúa esa insulina. Eh, entonces, ¿qué efectos va a tener en nuestro cuerpo? ¿Sí? Que inmediatamente que una vez que es liberada la insulina hacia el torrente sanguíneo, comienza lo que es la absorción de las glucosas, ¿sí? No tan solo de glucosa, si bien esa es la función principal, pero también se empiezan a reabsorber por parte de las células aminoácidos y algunos iones como potasio, ¿sí? Una vez que también esta es, digamos, la acción más rápida, o sea, se libera la insulina, inmediatamente se reabsorbe la glucosa. Pero también va a tener efectos intermedios y efectos mucho más tardíos, ¿no? Fíjense acá, la estimulación para la síntesis de proteínas, o sea, una vez que se ha captado el azúcar, ¿sí? Que ha pasado el azúcar hacia las células de nuestro cuerpo, eso es energía, digamos, ¿sí? Entonces, inmediatamente nuestro cuerpo empieza a trabajar, empieza las fabricaciones de proteínas, ¿sí? Y también, ¿sí? Va a tener efectos mucho más tardíos, ¿sí? Como que va a estar regulando las fabricaciones de grasas, ¿sí? Porque todo el azúcar que entra en nuestras células, si no es utilizada, digamos, para energía, inmediatamente va a ser transformada para formar moléculas grasas. Bien, este es lo que les quería mostrar hace rato. ¿Cómo funciona esa insulina? ¿Qué es lo que hace la insulina, digamos, en nuestro cuerpo? Acá podemos ver una célula, que esto nos podemos imaginar, una célula del hígado, una célula de nuestros músculos, ¿sí? Entonces, la insulina que está viajando por el torrente sanguíneo, ¿sí? Se va a unir a su receptor, ¿sí? Que lo vemos acá. Entonces, la unión, bueno, justamente de la insulina y el receptor permite que va a desencadenar, digamos, una serie de reacciones que digamos, el efecto final de esas reacciones que va a suceder, que justamente se puedan abrir los canales de glucosa. Entonces, tanto la insulina y la glucosa que están viajando por la sangre, cuando la insulina se une a su receptor, o mejor dicho, permite que justamente los canales de calcio se puedan abrir, los canales de glucosa se puedan abrir. Entonces la glucosa ingresa hacia el interior de nuestras células, que es un poco lo que vamos a ver acá.
Fíjense, acá está la insulina pintada de color amarillo, ¿sí? Cuando se une a su receptor, fíjense que su receptor está en la membrana. Acá tenemos las glucosas de sangre. Estos hacen que se abran estos canales y la glucosa pueda ingresar hacia el interior de nuestras células. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la insulina ayuda a que los niveles de glucosa en sangre bajen, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos tipos de enfermedades que van a estar relacionadas con la insulina, ¿sí? Que es la famosa diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ya hemos visto un poco qué es lo que pasaba cuando veíamos los tipos de trastornos. La diabetes tipo 1, ¿sí? Donde el páncreas empieza a producir menor cantidad de insulina, por lo tanto la persona termina siendo una persona insulino dependiente, ¿sí? Y habíamos dicho que esto podía pasar, bueno, justamente por que las células que defienden nuestro cuerpo terminan no reconociendo a las células del páncreas, ¿sí? A esas células alfa, y comienzan a destruirlas. Entonces, al destruir esas células se libera menor cantidad de insulina, ¿sí? Y después hemos visto también que estaba la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es lo que le llaman la diabetes juvenil, ¿sí? Y después teníamos la otra, la diabetes tipo 2, donde el organismo, bueno, produce insulina, pero nuestro cuerpo los receptores es como si no la pudieran leer a la insulina o no la pueden captar a la insulina, entonces se genera una resistencia, ¿sí? A la insulina. Y ese es el tipo de diabetes que se da en personas mayores. Ahí podemos ver, bueno, justamente esto es una foto de un tejido del páncreas. A esto que te da acá, que parece como unos gusanitos rojos. Bueno, ahí tenemos capilares sanguíneos. Y acá esto de pintado de celeste son las células que van a producir la insulina. Entonces, en la tipo 1, fíjense que acá están destruidas completamente estas células productoras de insulina. Entonces, no se libera la insulina y hay un aumento en los niveles de azúcar en la sangre. Bueno, ahí también tienen para ver un poco l- cómo va aumentado, digamos, el tipo de esta enfermedad, ¿sí? Los porcentajes, las tasas de aumento de personas con diabetes, ¿sí? Y esto, bueno, justamente también va acompañado porque empezamos a tener eh, cada vez las personas empiezan a tener menos actividad, ¿sí? O sea, tendemos a un sedentarismo. Bien, y el glucagón, como ya habíamos dicho, es una hormona contrarreguladora, o sea que va a tener un efecto contrario a la de la insulina, ¿sí? También es producida en el páncreas, ¿sí? También es liberada hacia el torrente sanguíneo, pero ¿qué es lo que va a hacer este glucagón? Va a permitir que justamente haya un aumento, ¿sí? De la concentración de azúcares en sangre, ¿sí? ¿Dónde va a ir a actuar ese glucagón? Va a ir a actuar directamente, o mejor dicho, principalmente en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, ¿sí? Es el lugar donde nosotros vamos a almacenar la glucosa, ¿sí? Entonces, la glucosa cuando llega a la insulina, ¿sí? Y permite que el azúcar que está en sangre entre en el interior de las células del hígado. En el hígado, bueno, empieza a ocurrir una serie de reacciones donde empiezan a unirse distintas cadenas de glucosa. Las glucosas empiezan a unirse, van a formar una cadena bastante grande que se llama glucógeno. Entonces, el hígado se termina transformando en un reservorio de glucógeno, ¿sí? Donde se va a acumular el glucógeno, que es como una reserva de glucosas. Entonces, una vez que es liberado el glucagón, va a ir a actuar sobre el hígado para que, bueno, justamente ese glucógeno que se ha formado empiece a desarmarse, a romperse en unidades más pequeñas, que es la glucosa. Y esa glucosa va a pasar hacia la sangre. Entonces, termina produciendo un aumento.
de los niveles de glucosa en sangre. Y acá tienen un poco para ver cómo funciona este sistema, ¿sí? Entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre, ¿sí? Están elevados, ¿sí? Las células beta del páncreas, ¿sí? Empiezan a producir, bueno, justamente la insulina, ¿sí? Que acá vemos que aumenta la glucosa, aumenta la cantidad de insulina. Al aumentar esa cantidad de insulina, ¿qué va a pasar con esa glucosa? Empieza a ser captados por el resto de las células de nuestro cuerpo y por lo tanto el azúcar que antes estaba en la sangre pasa hacia el interior de las células, ¿sí? Células musculares o el hígado. Y por lo tanto el efecto que va a tener es que la sangre ahora va a tener menor concentración de glucosa. ¿Qué es lo que pasa con el glucagón? Cuando nuestro cuerpo detecta que hay muy baja cantidad de glucosa, ¿sí? Es una señal para que las células alfa, ¿sí? Del páncreas empiecen a liberar el glucagón. Y el glucagón va a ir a actuar sobre el hígado, ¿sí? Donde se va a producir una serie de reacciones para que se pueda liberar la glucosa hacia la sangre y tenemos este efecto que produce que aumente los niveles de glucosa en sangre. Bueno, hasta acá llegamos, la clase de hoy. Le voy a poner, vamos a parar acá, así ya se vaya.